El avión se deslizó entre nubes doradas, y él, el jeque billonario, con una mirada fría que congelaba el aire a su alrededor, observaba el lujo absoluto que lo rodeaba. Nadie osaría interrumpir su orden perfecta, hasta que un estremecimiento inesperado sacudió su mundo. Una mendiga, temblorosa y aferrada a su abrigo de oro, irrumpió en su espacio, rompiendo su rutina como un rayo en la calma del desierto. El interior de la cabina privada era un santuario de magnificencia. Tapices bordados con hilos de plata cubrían las paredes, mientras el aroma a incienso de oud impregnaba el aire. El jeque, vestido con túnicas de seda blanca, reposaba en su asiento de mármol pulido y brocado, los dedos vestidos con anillos de zafiro, dueño absoluto de cada detalle. Afuera, el sol poniente teñía el horizonte con tonos ardientes, un paisaje ajeno al control de aquel hombre acostumbrado a dominar su imperio. Entonces ella apareció, una mendiga con cabello enmarañado, ojos grandes llenos de miedo y esperanza. Su vestido raído contrastaba con el brillo que lo rodeaba. Su piel, marcada por el sol implacable y el sudor frío, temblaba mientras buscaba un refugio imposible en aquel mundo de opulencia. Se aferró a la manga de su túnica, con un llanto ahogado que detonó algo profundo en el corazón del jeque. «Por favor, no me abandone», susurró ella, la voz quebrada por el temor y la necesidad palpable, aferrándose con fuerza a ese hombre que parecía inalcanzable. El jeque sintió su pulso acelerarse, como si los muros que rodeaban su alma comenzaran a desmoronarse. Nunca antes había experimentado tal intrusión, y en ese instante, entre la fragilidad de la mendiga y su propia rigidez implacable, una chispa se encendió. El silencio dominó por un segundo, roto únicamente por la respiración entrecortada de ella y la tensión contenida en la mandíbula del jeque. «¿Por qué se aferra así a mí?», preguntó con una voz grave y dominadora, mientras sus ojos se clavaban en los suyos, descubriendo un mundo que jamás había explorado, la desesperación llena de dignidad. «No tengo a nadie más», respondió ella, la voz temblorosa pero firme. «Usted es lo único que me queda hoy». Un destello de algo indescifrable cruzó el rostro del jeque mientras luchaba contra un tumulto que no había previsto. Su mundo de oro y poder estaba siendo sacudido por la vulnerabilidad de aquella mujer que había llegado para cuestionar todo lo que creía. En ese momento, mientras la turbulencia del avión latía como un corazón acelerado a su alrededor, un mensaje privado apareció en la pantalla oculta de su asiento. «El secreto que guarda esta mendiga podría destruir el imperio que construí». El jeque la miró, incrédulo y atrapado, mientras el destino empezaba a escribir una historia que desbordaría riquezas y pondría a prueba su corazón. Antes de que el próximo misterio de este emirato se revele, verifica si ya formas parte de nuestra caravana de historias inolvidables. Muchos destinos están por escribirse, y no quiero que pierdas ni un solo instante. Vale like si el corazón de este jeque ya despertó tu curiosidad. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué giro inesperado crees que veremos pronto. Tu pasión por estos dramas nos impulsa a seguir contando estas historias. Gracias por estar con nosotros. La mendiga aferrada a la túnica del jeque billonario no abandonaba su grip firme ni una fracción de segundo, como si en ese contacto físico encontrara la última esperanza para sobrevivir a un mundo que la había olvidado. El aire cargado del avión parecía tensarse más. Cada segundo retenía una mezcla de sorpresa y desconcierto en el rostro del jeque. Esa expresión dura que hasta entonces había sido un muro infranqueable. El jeque desvió la mirada por un instante, recorriendo con sus ojos el interior de la cabina.
ese santuario de lujo, donde cada detalle reflejaba su poder absoluto. Pero junto a esos tapices bordados con hilos de plata y fragancias exóticas que envolvían el aire, había un elemento disonante. Aquella mujer, temblando y sufriendo, aferrada a su túnica como si fuera su único escudo contra un mundo despiadado. Sus ojos grandes y suplicantes no encajaban con aquel espacio de opulencia, pero nadie, ni siquiera él, pudo imaginar qué tormenta comenzaría con ese contacto tan inesperado. «Explícate», ordenó él con una voz que era al mismo tiempo un filo y un imán. Cada palabra impregnada de autoridad, pero ahora teñida de una curiosidad temeraria, como si hubiese descubierto una grieta en la armadura que se había impuesto sin permiso. Ella inhaló profundamente, intentando calmar el temblor en su voz antes de hablar. «No tengo otra a quien acudir, jeque. Solo usted puede protegerme», pronunció Jeque, con un respeto que a él le resultó extraño, pero que despertó un sentimiento inesperado. En ese instante, el hombre que vivía rodeado de poder sintió como un hilo invisible comenzaba a tirar de su corazón. Sus dedos, cubiertos por anillos de zafiro, se aferraron al reposabrazos de mármol pulido con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. ¿Qué sabía esa mujer para atreverse a irrumpir en su orden perfecta? ¿Qué secreto guardaba en esa alma tan vulnerable que lo había paralizado? El jeque desvió su atención hacia la pantalla oculta que había advertido de un mensaje. «El secreto que guarda es que construí». El peso de esas palabras recayó sobre sus hombros con una intensidad que amenazaba con quebrarlo. Durante unos segundos, el silencio llenó la cabina. Sus ojos negros, profundos y fríos como el desierto en la noche, se clavaron en ella con una mezcla entre desafío y extraña necesidad. La mendiga no retrocedió. En cambio, alzó la barbilla con una dignidad inesperada, como si cargara en su espalda no solo las penurias de la pobreza, sino una promesa que todavía no estaba lista para revelar. «¿Por qué debería proteger a alguien como tú?», preguntó el jeque, con un tono que contenía más preguntas que respuestas, como un guerrero que se enfrenta a una batalla invisible, enfrentando ahora sus propios fantasmas. Ella soltó una risa amarga, casi un suspiro. «Porque incluso el hombre más poderoso teme a la verdad que puede destruirlo». Sus palabras parecían arrastrar en la penumbra un conocimiento oculto, un misterio que iba más allá de simples palabras. El jeque sintió un nudo en la garganta, una rareza que no había experimentado en años. Esa mujer, humilde y perdida, había despertado en él una tormenta de emociones contradictorias: enojo, compasión, curiosidad y un brillo de vulnerabilidad que amenazaba con hacer añicos su longeva fachada. El avión empezó a descender suavemente, pero dentro de ese espacio celestial, el aire era denso, cargado de historia y futuros inciertos. El jeque tomó una decisión repentina. Ordenó a su asistente que preparara un refugio temporal para ella en los terrenos del palacio, un espacio lejos de las miradas curiosas, un acuífero donde pudiera secar sus lágrimas. Ella lo miró con sorpresa, apenas conteniendo el temblor de su cuerpo al sentir que por primera vez no sería invisible para aquel hombre. A bordo, ya lejos de la cabina, el jeque se levantó con pasos graves, recorriendo el pasillo que lo separaba de su propio mundo de espejismos y fortalezas. En su mente, un torbellino de pensamientos golpeaba contra los muros de su orgullo. No podía permitirse dejar que una mendiga, una intrusa de un mundo tan distinto, desestabilizara la estructura de su vida. Pero justo cuando pensaba en dejar atrás esa luz débil de esperanza, una sombra apareció a su lado. Majid, su consejero más fiel, con el rostro grave y la mirada fija. «Mi señor, he averiguado quién es ella»,
Su familia fue víctima de una conspiración contra su clan. Es la última heredera de una antigua dinastía. Y quién sabe, el secreto que guarda puede cambiar el equilibrio de todos nuestros acuerdos. El jeque apretó los dientes, mientras una nueva realidad se desplegaba frente a él. Una red de engaños, lealtades rotas y traiciones latentes. Todo estaba interconectado, y la mujer ante él era la clave que podía derribar su imperio o hacer que alcanzara una nueva altura. En ese momento, en el salón principal del palacio, la mendiga, ya protegida pero aún vulnerable, sostuvo un medallón antiguo con símbolos que el jeque jamás había visto. Sus ojos se humedecieron, recordando promesas hechas en un tiempo sellado por la sangre y él. Silencio. El jeque atravesó la estancia con una mezcla de determinación y conflicto interno. Sabía que debía armarse de paciencia y de astucia, pero sobre todo, que esa mujer había entrado en su vida para desafiar todo lo que él creía inmutable. «Prepárate», murmuró con voz áspera y temblorosa hacia el oscuro horizonte que se dibujaba ante ellos, «porque nada será igual a partir de ahora». Y mientras el sol desaparecía tras las dunas, una pregunta silenciosa se instalaba en el silencio dorado del desierto. ¿Podría el jeque billonario proteger un secreto que él mismo temía descubrir? El silencio en el palacio era un manto pesado que envolvía cada rincón. Pero dentro de la sala privada, donde el jeque billonario enfrentaba aquella verdad inesperada, la atmósfera parecía aún más densa, como si el aire mismo se resistiera a moverse. El resplandor cálido de las lámparas de cristal se reflejaba en las paredes de mármol, pero ninguna luz podía disipar las sombras que comenzaban a tejerse entre él y la mendiga, que ahora ya no era solo una extraña. Ella estaba sentada en un sillón bajo, las manos entrelazadas sobre un medallón antiguo que descansaba en su regazo, un símbolo mudo de un pasado que cargaba con un peso más grande que cualquier tesoro. Los ojos de aquel hombre inmenso, acostumbrado a dictar órdenes y controlar destinos, se clavaban en ella buscando alguna mentira, una excusa para rechazar esa historia incómoda. Pero en su mirada había también una mezcla de incertidumbre, como si su corazón, encerrado durante tanto tiempo en fortalezas de oro y seda, empezará a latir con un ritmo que no reconocía. «Tu familia, una dinastía perdida», musitó, la voz baja, casi temerosa. «¿Cómo puede alguien tan ruin jugar con secretos tan poderosos?» Ella alzó la cabeza con una dignidad frágil, pero inquebrantable, porque en los juegos de poder, incluso las sombras más pequeñas pueden arrojar oscuridad sobre los tronos más altos. Respondió con serenidad, enfrentando su mirada sin apartarla. El jeque sintió en aquel instante cómo su mundo, hecho de leyes inquebrantables y alianzas frías, estaba a punto de desmoronarse por una realidad que no había previsto. El medallón, con inscripciones arábigas que el palacio entero jamás exhibiría, era más que un símbolo familiar. Era la llave que podía desencadenar una tormenta de traiciones y desafíos. Un suspiro escapó de sus labios, y por primera vez en años, la imponente fachada se quebró con un gesto apenas perceptible. La mendiga era ahora su invitada, su protección y quizás su mayor desafío. «Musk al-Haidar», pronunció con un eco de historia y poder. «Mi nombre», la interrumpió con una mano firme pero contenida. «No importa quién fui antes, sino quién decida ser ahora». Su voz fue un susurro que parecía arrastrar siglos de soledad. Ella lo observó, entendiendo que ese hombre, que en apariencia era un titán invulnerable, llevaba en su alma heridas que ni el oro podía sanar. En ese momento,
La distancia entre ellos se hizo un abismo de silencios y miradas cargadas de un pasado que no podían cambiar. Y un futuro incierto. El crujir suave de la puerta anunció la entrada de Majid, el consejero con el rostro severo y los ojos que nunca desperdiciaban un solo detalle. «Mi señor», dijo con respeto y gravedad, «las investigaciones avanzan. El clan Al-Haidar fue víctima de una traición orquestada por rivales que buscan desplazarlo del poder. Pero hay algo más. El secreto que usted teme podría implicar a aliados cercanos, aquellos en quienes ha confiado su imperio». El jeque apretó los labios, dejando que esa información se hundiera en su mente. Las alianzas que sostuvo por años podrían ser falsas, la estabilidad que construyó una ilusión. «¿Quiénes?», exigió, su voz ahora dura como el acero. Majid hizo una pausa antes de responder. «Hay nombres que desenterrarán guerras internas y desatarán vendetas sangrientas. No estamos solo ante una amenaza externa, sino ante enemigos que caminan entre sus propios círculos. La mendiga es la última esperanza y la carta que podría salvarlo o condenarlo». El jeque sintió un escalofrío. Las corrientes de la traición comenzaban a rodearlo en un círculo cada vez más estrecho. Sin embargo, su mirada volvió a la mujer que sostenía el medallón, que era el epicentro de todo ese entramado. «Debemos ser cautelosos», murmuró, «más para sí mismo que para los demás. La verdad puede ser un arma, pero también una prisión». Ella entonces se levantó con una determinación inédita. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora brillaban con una fuerza que contrastaba con la fragilidad que su apariencia insinuaba. «No busco refugio para mí sola», dijo con voz firme. «Quiero justicia para mi familia y para aquellos que han sido olvidados en las sombras del desierto. Pero para lograrlo, debemos unir fuerzas. Tú tienes el poder, yo el secreto». El jeque la estudió. Cada rasgo, cada destello de aquella mujer que había trastornado su vida y sus certezas. A lo lejos, el viento arrancaba susurros del desierto, como presagios que solo los que escuchan con el alma pueden oír. Decidió entonces, con un gesto lento, pero irreversible, que dejaría de lado su orgullo para enfrentar esa tormenta. Pero sabía que al hacerlo, abría una puerta que jamás podría volver a cerrar. Los días siguientes en el palacio se convirtieron en un delicado equilibrio entre vigilancia y revelaciones. Espías se movían entre los salones adornados con alfombras persas y las conversaciones se volvían cuchillos disfrazados de sonrisas. En medio de ese vertiginoso juego, el jeque observaba a la mujer con una mezcla de admiración y preocupación. Ella, que parecía un simple eco del pasado, se estaba transformando en su aliada más valiosa y peligrosamente cercana. Una noche, cuando el oasis parecía dormido bajo el manto estrellado, la mendiga entró en la biblioteca privada donde el jeque repasaba documentos. La tensión se cortaba en el aire mientras sus miradas se encontraban, cargadas de secretos aún no compartidos. «Hay algo que debes saber», susurró ella. «El medallón no solo es un símbolo, es una condena. Quien posee su secreto puede controlar todas las rutas comerciales del Emirato, y con ellas, la vida de miles». El jeque frunció el ceño. El peso de la responsabilidad y el destino se asentó sobre sus hombros como nunca antes. «Entonces estamos atrapados en una red que no podemos romper sin sacrificios», dijo con voz ronca. Ella asintió lentamente. «Sacrificios que nadie está dispuesto a hacer, excepto tú». El silencio que siguió fue roto por el retumbar distante de pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe, y un mensajero trajo un pergamino marcado con el sello real. El jeque lo rompió con manos firmes, pero el contenido hizo que su semblante cambiara de golpe. «Es
Una amenaza, dijo con voz apenas audible. Un ultimátum para entregar el medallón o enfrentar la destrucción de todo lo que amamos. Sus ojos buscaron los de ella, y, en ese instante, la certeza se volvió un fuego imparable en sus corazones. «Prepara a los guardias», ordenó con resolución. La guerra para proteger este secreto acaba de comenzar, y mientras la luna se ocultaba tras las dunas, un susurro se levantaba entre las sombras. Alguien cercano a ellos jugaba un juego mortal, y el jeque billonario apenas estaba comenzando a descubrir quién sería la peor traición. El murmullo de las sombras en el palacio no cesaba. Cada rincón parecía envuelto en un suspiro profundo, pesado de secretos y anticipación. El jeque billonario, con la nobleza de quien carga no solo con joyas, sino con destinos enteros, permanecía de pie junto a la ventana de su despacho. Sus ojos, negros como la noche sin luna, penetraban el desierto, que se extendía más allá, donde el sol se escondía lentamente. A unos metros, la mendiga, que ahora no era solo una mujer perdida, sino el corazón palpitante de una encrucijada peligrosa, mantenía sus manos firmes en el medallón antiguo. Sus dedos lo apretaban como si de él dependiera la vida misma, porque así era. En aquel símbolo se encontraba la llave para derribar imperios y erigir otros, la trampa y la salvación al mismo tiempo. El silencio se partió con la llegada de Majid. Su rostro, casi tan impenetrable como el jeque, mostraba un destello de inquietud. «Mi señor, hemos confirmado que los aliados en los que confiamos podrían estar tramando contra usted». «No solo eso», musitó con gravedad. «Uno de sus consejeros más cercanos ha sido visto intercambiando mensajes con los rivales del clan Al-Haidar». El jeque apretó los puños, los huesos bajo la piel tensos, escuchando cada palabra como un golpe. La traición era un veneno lento, pero mortal. Miró a la mujer que sostenía el medallón, con una mezcla profunda de pesar y determinación. «¿Y ella?», preguntó, la voz un rugido contenido. «¿Está preparada para lo que esto significa?». Ella levantó la vista, los ojos destellando con la fuerza de un desierto tempestuoso. «No solo estoy preparada, estoy dispuesta, pero necesitaremos más que fuerza para enfrentar lo que viene. La oscuridad sabe moverse rápido aquí, entre las arenas y los tronos falsos». La tensión en la cámara creció como una tormenta. El aroma del laúd y la madera tallada se mezclaba con el acero invisible de los planes y conspiraciones. El jeque dio un paso hacia ella, pero su rostro se suavizó momentáneamente bajo la presión de un sentimiento raro. La confianza, frágil pero real. Una decisión silenciosa nació entre los dos. La mendiga ya no era una intrusa, ni él un monarca distante. Eran aliados forzados por la vida, portadores de un secreto capaz de cambiar el mundo que ambos conocían. Mientras eso ocurría, la luna ascendía alta, observando todo con sus ojos de plata. Fuera del palacio, la oscuridad no solo ocultaba y protegía, sino que susurraba promesas peligrosas. En el salón principal, otro juego comenzaba. Figuras envueltas en sus propios secretos movían piezas invisibles, y en sus voces bajas flotaba la amenaza de una guerra no declarada. Un pergamino, sellado con el emblema real, pasó de manos en manos hasta llegar a un misterioso destinatario, cuya lealtad era tan incierta como el viento del desierto. El jeque, lejos de todo eso, contemplaba su reflejo cansado en un espejo. Las cicatrices invisibles del tiempo se reflejaban en su mirada. Sabía que su poder era una corona de espinas. Susurró para sí mismo con voz áspera: «Nada será igual a partir de ahora».
Un estrépito inesperado encendió la serenidad de la noche. Una llamada urgente anunciaba que alguien había violado el primer centinela de seguridad. La sombra de la traición estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Los ojos del jeque se estrecharon, cargados de una furia contenida y un temor apenas disimulado. El secreto que custodiaba a aquella mujer humilde y poderosa a la vez era la última pieza de un rompecabezas que podría volar en 1000 pedazos su castillo de oro. Con la voz quebrada de determinación, dirigió una orden que estremeció las paredes. «Prepárense. Esta noche decidirá el destino no solo de un imperio, sino de todos los que amamos, y de quienes se atreven a traicionarnos desde dentro». Y en ese instante, justo cuando el horizonte desaparecía en la oscuridad del desierto, un susurro heló el aire. Alguien muy cercano al jeque billonario tenía las llaves para destruirlo, y él estaba a punto de descubrir quién. La noche envolvía el palacio en un manto de misterio y frío, pero el interior permanecía cálido, casi sofocante por la tensión que tejían. Los secretos no dichos. En la profunda penumbra del despacho, el jeque billonario bajó lentamente la mirada. Sus ojos se detuvieron en el medallón antiguo que la mujer sostenía con un fervor inquebrantable. Musk al-Haidar, la mendiga convertida en custodio de un secreto que amenazaba con deshacer el imperio más imponente del desierto. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras muertas y emociones «No puedo ignorar», dijo él con voz profunda, casi un susurro que retumbaba en las paredes de mármol. «¿Confías en mí lo suficiente para revelar lo que oculta ese medallón?» Sus ojos buscaron los de ella, encontrando allí mucho más que miedo. Un anhelo por justicia, por venganza y, sobre todo, por la esperanza perdida hacía tiempo. Musk dudó por un instante, como si poner en palabras ese secreto fuera abrir una herida expuesta al sol abrasador del desierto. «No es solo un símbolo», susurró. «Es la clave para desatar o contener una guerra que lleva siglos dormida. Mi familia, mi clan, dimos la espalda ante el enemigo, confiando en alianzas falsificadas. Ese medallón contiene los nombres, las pruebas y la esperanza de redención. Pero también es un imán para quienes desean hundirnos en el olvido para siempre». El jeque inhaló con fuerza. La declaración pesaba como una losa invisible sobre su pecho. El aura de invencibilidad que lo protegía comenzó a agrietarse, como el oro sometido al incendio. Sabía que mantener ese secreto a salvo sería un juego mortal, donde cada movimiento podría significar la caída o la salvación. En el salón vecino, las sombras se movían discretamente. Majid regresó con paso silente. Su rostro revelaba la urgencia, sin necesidad de palabras. «Mi señor», comenzó, «he descubierto que alguien dentro de sus consejeros se reunió con emisarios del clan enemigo. Esto es más que conspiración. Es un acto de traición destinado a derribar su gobierno desde adentro». El jeque se giró lentamente como un halcón, acechando a su presa. Sus ojos se encontraron con los de Musk, una alianza forjada en el fuego de la adversidad, pero frágil como la seda más fina que cubre sus hombros. ¿Podemos confiar en que este secreto pueda salvarnos y no destruirnos?, preguntó con un dejo imperceptible de vulnerabilidad. Ella sostuvo el medallón más fuerte y asintió con decisión. «No será fácil. Nadie quiere pagar el precio de la verdad. Pero si no actuamos, el vacío que dejaron en nuestra dinastía será el principio del fin». Las palabras reverberaron en la estancia, como ecos de antiguas batallas que nunca terminaron. El jeque se acercó a la ventana y observó el desierto, que bajo la luz de la luna parecía un mar de plata y sombras interminables. El viento susurraba promesas y amenazas.
La línea invisible entre el traidor y el leal se desdibujaba con cada ráfaga. De repente, un golpe seco en la puerta cortó la tensión. Sin esperar permiso, la mendiga se levantó con agilidad y abrió la puerta. Un mensajero, con un pergamino sellado, entregó el mensaje con la solemnidad de quien sabe que lleva un destino en la mano. El jeque rompió el sello con lentitud, mientras sus ojos leían el oscuro augurio. Un ultimátum demandando la entrega del medallón bajo amenaza de destrucción total. Su mandíbula se tensó. La gravedad de la situación era palpable. Se volvió hacia Mosk con una determinación que encendía su alma de hielo. La guerra ha comenzado, y no podemos permitir que nuestra historia sea destruida. Por la mano cobarde de los traidores. Ella lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y coraje. Sabía que aceptar tu ayuda significaba sumergirme en aguas peligrosas, pero ya no hay vuelta atrás. Todo o nada, jeque. En ese instante caminó hacia ellos una figura inesperada, una sombra del pasado que regresaba para romper los escudos de confianza y poner a prueba la lealtad sagrada del jeque. En su rostro, una sonrisa fría y una mirada que no prometía perdón. Creí que mi ausencia sería suficiente para borrar los errores, dijo con voz afilada, pero veo que la tormenta recién comienza. El jeque cruzó los brazos. Su figura se erguía imponente en la penumbra. Cada músculo rígido, preparado para la batalla que estaba por estallar. Entre las siluetas y promesas rotas del palacio. Si crees que vas a destruirme, estás olvidando quién sostiene hoy el poder, contestó. Pero esta vez no estaré solo. La mendiga estiró la mano para tocar la suya, un gesto pequeño, pero cargado de un pacto no verbalizado. Aliados en un juego peligroso donde cada movimiento podía ser el último. El murmullo del desierto, incesante y antiguo, parecía recuperar fuerza. El viento traía consigo secretos y amenazas que destruirían o reforzarían la corona de este jeque billonario. Y mientras la noche avanzaba, una verdad amarga comenzaba a desvelarse. La traición que creía distante estaba más cerca que nunca, escondida entre aquellos que decían protegerlo. Y esta revelación estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. La luna ascendía, pálida y distante, lanzando sombras temblorosas sobre las paredes del palacio. En ese silencio incandescente, el jeque billonario permanecía de pie junto a la ventana, sus ojos oscuros atrapando el brillo plateado del desierto nocturno. Su respiración era pesada, marcada por la lucha interna que lo consumía. Mask al-Haidar, la mujer que había irrumpido en su vida como un vendaval, sostenía el medallón antiguo con una mezcla de reverencia y determinación, como si el destino mismo estuviera encerrado en aquel pequeño objeto. El palacio, con toda su magnificencia y lujo, parecía ahora una prisión dorada donde el tiempo se había detenido. Las lámparas de cristal proyectaban reflejos danzantes sobre mármoles centenarios, pero ninguna luz podía penetrar la oscuridad que se había instalado entre ellos. La cuestión no era solo política o estratégica. Era una batalla por la confianza y el alma. Mosk alzó la mirada, sus ojos verdes encontrando el fuego contenido en la mirada del jeque. Hay secretos que atan las manos y cadenas que pesan más que el oro, susurró ella con la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Mi familia fue traicionada por aquellos en quienes confiaban. Esta joya guarda pruebas que pueden salvarnos o condenarnos. El jeque cerró los ojos por un instante, como intentando contener un torrente. Cada palabra era una daga que atravesaba su orgullo. Durante años había construido su imperio con saber y cautela, y ahora una intrusa vulnerable lo desafiaba a destruirlo o salvarlo.
Un golpe seco resonó en la puerta. Majid entró, con la expresión tensa y ojos llenos de urgencia. «Mi señor», comenzó con voz grave, «nuestras investigaciones revelan que no solo hay conspiradores externos, sino que uno de sus consejeros más fieles ha traicionado su confianza. Se reunió secretamente con emisarios del clan enemigo. La traición está más cerca que nunca». El jeque apretó las mandíbulas, las venas de su cuello marcadas bajo la piel. No cabía espacio para la duda ni para la debilidad. «¿Dónde?», exigió sin apartar la mirada de Musk. Ella sostuvo el medallón aún más fuerte, sintiendo el peso de cada secreto que guardaba. «Si esta traición prospera, no solo perderemos territorios, perderemos la esencia misma de nuestro poder. Las alianzas de mentira han tejido una red que amenaza con ahogarnos. Solo la verdad encerrada aquí nos da esperanza». Un silencio profundo se instaló en la estancia. El sonido lejano de fuentes y el canto de los grillos parecían irreales, como si su mundo estuviera suspendido entre el verano abrasador y una tormenta a punto de estallar. El jeque se volvió hacia Musk, la voz más suave, cargada de una vulnerabilidad inédita. «¿Crees que podemos confiar el uno en el otro? ¿Que este secreto no nos destruirá en lugar de salvaguardarnos?» Ella lo miró sin titubear, los labios apretados, el brillo indomable de quien ha sobrevivido a 1000 tempestades. «Confianza será difícil, pero necesaria si queremos sobrevivir. Ya no soy aquella mendiga sin fuerzas», jeque susurró. «Soy la última guardiana de una historia que debe ser contada, cueste lo que cueste». Justo cuando esas palabras pendían en el aire, la puerta se abrió con violencia. Una figura oscura entró sin permiso, el ceño fruncido, la voz cortante como un acero invisible. «Creí que tus secretos morirían contigo», dijo con desprecio, «pero veo que el pasado no deja de perseguirte, Musk. Ni siquiera el poder del jeque billonario podrá salvarnos de lo que llevo en mis venas». El jeque apretó los puños, la furia y el temor dibujados en cada línea de su rostro. «Si vienes a destruirnos, recuerda bien quién sostiene hoy el trono y quién lleva la espada». La mujer que recién había irrumpido en su santuario se levantó con decisión, tan firme y desafiante como quien decide bailar con el destino en la cuerda floja. El silencio estalló en miradas, cargadas, cada una sosteniendo promesas o amenazas veladas. La luna, testigo silente, parecía absorber la tensión con su luz inmutable. Una voz familiar surcó la habitación. «Majid, mi señor, debes saberlo. Hemos interceptado un ultimátum. Exigen la entrega del medallón para evitar la devastación de su imperio. La amenaza es seria, y la lealtad entre sus cercanos se deshace como arena al viento». El jeque sintió cómo la fría desesperación se mezclaba con una determinación ardiente. Miró a Musk, descubriendo en ella no solo a una aliada, sino a la clave para moldear el destino. «Prepara mis hombres», ordenó con voz grave. «La guerra no será solo en batallas abiertas, sino en los silencios de quienes una vez llamé hermanos». Ella sostuvo su mirada, comprendiendo que la fragilidad aparente había desaparecido. Aquella alianza era peligrosa, incierta, pero indispensable. En ese instante un tenue brillo surgió del medallón, como si ocultara un último suspiro, un secreto más profundo que ninguno estaba preparado para revelar. El jeque caminó hacia la ventana. El viento del desierto jugaba con los cortinajes de seda, susurrando promesas y amenazas. Con voz apenas audible, murmuró para sí: «Este secreto no solo amenaza mi imperio,
Sus ojos se clavaron en la oscuridad que los envolvía. Amenaza a mi corazón. Y mientras la noche ahogaba los últimos vestigios del día, un ruido sutil, casi imperceptible, rompió el silencio. Una sombra que se movía sin permiso. Un paso demasiado firme en el reino del silencio. El jeque giró, el corazón en un puño, con la certeza helada de que la traición ya no estaba en los bordes de su mundo. Estaba justo detrás de la puerta. La luna iluminaba tenuemente los jardines del palacio, mientras una brisa fresca acariciaba las hojas de las palmeras, arrastrando consigo un silencio tenso que parecía contener el aliento de todos quienes habitaban aquel lugar colosal. En el despacho privado, el jeque billonario permanecía inmóvil, los dedos entrelazados sobre la mesa labrada con mármol y oro, observando con ojos que ardían en una mezcla de rabia y preocupación a Mask al-Haidar. Ella, sentada con la espalda erguida y el medallón apretado contra el pecho, exudaba una determinación que desafiaba la opulencia y el poder que llenaban cada rincón del recinto. La distancia entre ambos era un abismo complejo, cargado de secretos que apenas comenzaban a desplegar sus alas amenazadoras. «¿Por qué nadie confió en nosotros?», murmuró Mask, con la voz quebrada por un suspiro contenido. «¿Cómo pudieron los que juraron proteger a nuestro clan ser los mismos que tejieron la red de traiciones?» El jeque bajó la mirada, como si ese peso invisible lo golpeara con toda su fuerza. Siempre había dominado el arte de sostener imperios, pero esas palabras eran dagas que atravesaban su coraza. «Porque el poder corrompe hasta las almas más fuertes», respondió, la voz áspera y grave. «Y ahora estamos atrapados en un juego donde nadie tiene cartas limpias». Un silencio incómodo se deslizó entre ellos, solo roto por el lejano murmullo de fuentes y los pasos de sirvientes ignorando lo que allí se estaba decidiendo. «La amenaza», continuó Mask, «no solo es externa. Hay serpientes entre los que llamamos hermanos, aliados disfrazados que buscan derribar todo lo que levantamos». El jeque levantó la mirada con un brillo intenso, capaz de derretir hasta las piedras del desierto. «Entonces debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Tus pruebas, ese medallón, deben protegerse a toda costa». Ella asintió, la mandíbula apretada, con esa mezcla de miedo y valor que solo los que conocen la pérdida pueden llevar. De repente la puerta se abrió con suavidad, dejando entrar a Majid, que con su semblante grave y gesto severo hizo que ambos se estremecieran. «Mi señor», dijo en un tono bajo y urgente, «he interceptado comunicaciones recientes. La traición está a punto de manifestarse. Uno de sus consejeros planea entregar a ustedes y al medallón a nuestros enemigos». El jeque apretó los puños hasta que los nudillos blanquearon. La traición era un veneno que se extendía de adentro hacia afuera. El corazón de su imperio latía amenazado, pero su espíritu, ese que vivía enterrado tras capas de lujo y control, se negaba a ceder. «Dime quién es», ordenó sin parpadear. Majid vaciló, luego susurró el nombre que se clavó en el jeque como una daga helada. Aquella revelación fue suficiente para que todos sus muros de confianza comenzaran a desplomarse. Mosk observó la escena, sintiendo que aquel hombre de oro y fuego se desnudaba ante un verdadero conflicto, uno que no se podía ganar solo con riqueza o poder, sino con astucia y valentía. «Necesitamos movernos rápido», insistió ella. «Los enemigos no esperan y no dudan, pero no estarás solo en esta batalla. Yo lucharé contigo, aunque eso signifique arriesgarlo todo». El jeque la miró por un instante prolongado. Frente a él no estaba solo la última heredera de un plan perdido, sino una fuerza que comenzó a derretir el hielo de su alma impasible.
Una corriente de emociones lo atravesó: admiración, desconfianza, esperanza y un miedo tímido que no había sentido en años. «Prepárate para la tormenta que viene», dijo finalmente, su voz más baja, cargada de promesas y advertencias, «porque en este juego de traiciones nadie está a salvo, ni siquiera yo». La noche continuó su danza silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración ante el peligro inminente. En el fondo del palacio, lejos de las miradas, sombras inquietas conspiraban, mientras una figura desconocida observaba, disfrutando la desesperación que comenzaba a infiltrarse en el corazón del jeque billonario. Y justo cuando parecía que todo estaba a punto de estallar, un susurro heló la sangre en sus venas. La traición no era solo un peligro incierto, se encontraba ya dentro de sus propias paredes, en la forma más insospechada, un secreto revelador, guardado en la oscuridad de una sonrisa y el roce frío de manos que parecían amigas. Estaba a punto de romperlo todo. En ese instante, el jeque sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo, con la certeza aterradora de que, para sobrevivir, deberá arriesgar más que su imperio. El próximo movimiento sería decisivo, y la partida apenas comenzaba. La tensión en la sala privada crecía palpable, como el calor implacable del desierto atrapado entre las paredes de mármol y oro. El jeque billonario se mantuvo firme, aunque en su interior una tormenta de emociones desataba un torbellino imposible de contener. Sus ojos oscuros se posaron en Musk al-Haidar, la mujer que hace poco era solo una mendiga, pero ahora se había convertido en el último hilo de esperanza, o en la mayor amenaza para su imperio. Ella apretaba el medallón con fuerza, como si de él dependiera no solo su vida, sino la de todos aquellos que alguna vez creyeron en un futuro mejor. Había en su mirada una mezcla compleja de miedo, rabia y una determinación de acero que desafiaba la opulencia que la rodeaba. «El silencio entre nosotros pesa más que todas las palabras guardadas», murmuró el jeque, su voz grave casi rozando un suspiro. «Cada detalle que has revelado es una daga clavada en mis cimientos. Pero ahora, más que nunca, necesito saber en quién puedo confiar». Musk levantó la barbilla. Su cuerpo tembloroso ocultaba una fortaleza que solo quienes han perdido todo pueden poseer. «No puedo ofrecerte más que la verdad. Mi familia fue aplastada por traiciones que atraviesan generaciones. El medallón no es solo un emblema, es la llave para detener una guerra silenciosa que se cierne sobre todos nosotros». El aire impregnado de oud y mirra se volvió denso, casi sofocante, como si las paredes del palacio quisieran absorber ese peso ominoso. El jeque recorrió con la mirada la habitación. Sus dedos rozaron la superficie fría de la mesa torneada, mientras luchaba contra el pulso acelerado que la inesperada alianza despertaba en él. «Si estas palabras son ciertas, entonces el enemigo ya está dentro de mi fortaleza», sentenció con la voz cargada de una mezcla entre ira y resignación. «Mis propios consejeros podrían estar vendiendo mi confianza al mejor postor». Antes de que Musk pudiera responder, la puerta se abrió con suavidad y Majid apareció, su semblante sombrío iluminado por la fría luz que se filtraba desde el pasillo. «Mi señor», comenzó con voz contenida pero urgente, «hemos confirmado la sospecha. Uno de sus más cercanos aliados ha estado en contacto con emisarios del clan rival. Es una traición que podría destruirnos desde adentro». El jeque apretó la mandíbula, sintiendo que el peso de la corona de oro se convertía en una cadena que lo asfixiaba lentamente. Se volvió hacia Musk con una mirada que lo decía todo. La confianza se volvía cada vez más un lujo que pocos podían permitirse. «¿Crees que podemos usar esta verdad para detener la caída?»,
o solo nos arrastrará más profundo hacia el abismo? Preguntó con una sombra de vulnerabilidad que rara vez permitía salir a la luz. Musk sostuvo la mirada intensa del jeque. Solo si trabajamos juntos, jeque, porque la verdad sola no es poder, si no la protegemos con fuerzas igual de fuertes. Un silencio cargado se instaló entre ellos. El aura de poder y sacrificio envolvía el oasis dorado que el palacio representaba, y el viento más allá de las ventanas susurraba promesas de vendetas y alianzas rotas. De repente un sonido seco interrumpió la calma. Un mensajero irrumpió con paso urgente en la estancia, extendiendo un pergamino sellado con el emblema real. El jeque rompió el sello con dedos crispados, leyendo en silencio las palabras que desataron un frío glacial hasta en el más pequeño rincón de su trono. Exigen la entrega del medallón, bajo amenaza de destrucción total de sus dominios. Las palabras flotaron en el aire como un presagio funesto. Musk sintió un nudo en la garganta, mientras su rostro atravesaba un torbellino de emociones. «El juego ha cambiado», declaró el jeque. Con voz firme, «No solo es la guerra contra enemigos conocidos, sino contra aquellos que usan la sombra para desgarrar el tejido de nuestras vidas». Musk asintió, la determinación brillando con fuerza renovada en sus ojos. «Acepté entrar en tu mundo, arriesgando todo, y ahora sé que no hay retirada posible, pero lucharé a tu lado, aunque eso signifique hundirnos juntos». Una puerta se abrió entonces con contundencia, y una figura inesperada emergió del umbral. Sus ojos oscuros reflejaban resentimiento y promesas de un pasado que se negaba a morir. «Creí que tus secretos morirían lejos de aquí», murmuró con desprecio, «pero veo que la tormenta apenas comienza». El jeque no parpadeó, su voz se alzó como un rayo en la noche. «Si piensas destruirme, olvidas quién sostiene este imperio ahora. No caeré sin luchar». Un silencio explosivo llenó la estancia, cargado de miradas desafiantes y promesas no dichas. Musk, con una calma retadora, estrechó ligeramente la mano del jeque, un pacto tácito nacido en las llamas de la adversidad. El viento nocturno golpeó las ventanas, llevando consigo susurros oscuros que anunciaban un futuro incierto pero irrevocable. Antes de que la discusión se intensificara, un sonido imperceptible rompió la quietud. Un paso demasiado firme, una sombra que se movía sin permiso, cercana, demasiado cercana. El jeque giró lentamente, sus ojos enfocados como cuchillos, mientras un escalofrío recorría su espalda. No hay traición más peligrosa que aquella que nace en el corazón mismo del poder. Y así en ese instante congelado entre el lujo y la traición, quedó claro que la verdadera batalla apenas comenzaba. El aire en el palacio estaba cargado, como si las paredes de mármol pudieran absorber el peso de cada secreto. El jeque billonario, Musk al-Haidar y Majid se encontraban en el salón más íntimo del emirato, un espacio adornado con alfombras persas y lámparas de cristal que lanzaban destellos suaves, acompañando el ambiente de incertidumbre que reinaba. Musk sostuvo el medallón antiguo con firmeza. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino del peso de la verdad que llevaba consigo. El jeque observaba cada movimiento de la mujer que había irrumpido en su vida como un viento impetuoso, la mendiga que ahora era la nítida clave para salvar y transformar su imperio. «No puedo permitir que este secreto destruya lo que juntos hemos construido», dijo el jeque con voz profunda, pero con un dejo de vulnerabilidad que hacía temblar su fachada de poder. «Debemos actuar con astucia y unidad. Ya no luchamos solos». Musk alzó la mirada, sus ojos desbordados de una mezcla de gratitud y dolor contenida.
No estoy aquí para ser solo una invitada en tu mundo, jeque, susurró con voz firme. Estoy aquí para luchar contigo, para restaurar lo que fue arrebatado a mi gente y para construir un nuevo futuro, sin sombras ni traiciones. Majid, que siempre había sido la voz fría de la razón, dejó escapar un suspiro y habló con gravedad. He descubierto quién ha traicionado la confianza del jeque. No es un enemigo externo, sino alguien dentro de esta corte. Alguien que desea ver derribado el legado del clan Al-Haidar y por ende su imperio. El jeque apretó los dientes, pero sintió que una fuerza nueva brotaba en su pecho. Ya no era el hombre distante que gobernaba con miedo. Ahora era un hombre que aprendía a amar y a confiar. Entonces, es hora de enfrentar a esa sombra, dijo con determinación. Musk, juntos debemos proteger este medallón y dar voz a la verdad que estaba sepultada en traiciones y silencios. La mujer asintió, y por primera vez una sonrisa leve iluminó su rostro. El medallón, esa joya que había sido su condena, se transformó en símbolo de esperanza y renacimiento. Los días que siguieron fueron una danza de estrategias y descubrimientos. En el palacio, antiguas alianzas se rompían, mientras otros se unían en torno a la nueva fuerza que emanaba del jeque y Musk. La nobleza fue testigo de cómo el hombre que una vez había sido frío y distante se transformaba en un líder justo, capaz de proteger a su gente sin perder la humanidad. Una noche clara, el jeque y Musk caminaron juntos por los jardines iluminados por la luna. El aroma a jazmín llenaba el aire, y en cada paso que daban se sentía que el karma se equilibraba. Pensé que proteger el medallón sería una cadena más, confesó el jeque. Pero ahora entiendo que es la llave para abrir puertas que antes creí cerradas para siempre. Gracias a ti, Musk, puedo ver un futuro diferente. Ella tomó su mano con suavidad, mostrando la fortaleza que había nacido del dolor. Nos hemos salvado mutuamente, dijo, no solo por ese legado antiguo, sino porque aprendimos a confiar y amar, incluso en medio de las tormentas. El amanecer llegó como un reflejo de la nueva etapa del Emirato. Los rayos dorados se colaban a través de los ventanales, bañando el salón principal donde el jeque reunió a su consejo y aliados. Con voz firme, pero llena de esperanza, anunció: «Este medallón representa más que una alianza olvidada. Es la promesa de que nuestro legado no será destruido por traiciones ni secretos. Hoy declaramos un nuevo comienzo, fundado en la verdad, la justicia y el amor que nos une». Los presentes aplaudieron, y en ese momento se sintió que la unidad sanaba viejas heridas. El jeque se volteó hacia Musk, encontrando en su mirada la seguridad que necesitaba para continuar. El sol, brillante y cálido, simbolizaba la paz recién conquistada. La caminata por esos jardines, la alianza forjada en el dolor y fortalecida en el respeto, proyectaba la promesa de un mañana donde ella y él no solo serían guardianes de un imperio, sino también compañeros en un destino construido desde la verdad. En el ocaso de sus desafíos, el jeque billonario y Musk al-Haidar sellaron no solo una alianza política, sino un amor silencioso que había nacido de la tormenta. Un tiempo después, el palacio se llenó de risas infantiles. La unión de ambos legados se manifestó en la promesa de una familia, símbolo tangible de que la redención había vencido a la traición y que el amor verdadero había reconstruido lo que parecía perdido. De pie, bajo el cielo del desierto que jamás olvidaría sus secretos, el jeque billonario observó a Musk con una sonrisa sincera, dejando atrás toda frialdad para abrazar el calor de un nuevo comienzo.
El medallón descansaba ahora en un lugar seguro, custodio del pasado, faro del futuro. Y así, entre las arenas doradas y los susurros del viento, se cerró el ciclo de una historia de poder, traición y, sobre todo, redención y amor. El jeque billonario aprendió que el verdadero imperio no se mide con riquezas, sino con la capacidad de abrir el corazón y dejar que el amor transforme todo a su paso.